nuestras vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas, llevando a todos ustedes temas de interés y testimonios reales. Es para mí un grato gusto poder llegar nuevamente a sus hogares trayendo palabra de vida. Hoy me gustaría hablar de un tema tan importante y sé que algunos se van a identificar con este tema. Y quiero hablar sobre las obras de la carne. Y para ello me gustaría la palabra del Señor y vamos a abrir nuestro libro sagrado, que es la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que la palabra es clara. Tenemos una lucha interna entre lo que es nuestro espíritu con la carne. Y el Antiguo Testamento, cuando habla de la carne, pues obviamente se está refiriendo a una sustancia propia que es el cuerpo humano. Este cuerpo, esta carne que un día lo vamos a dejar en esta tierra, y si viene el Señor antes, pues nos va a llevar, dice el Señor, y nos va a transformar nuestro cuerpo y nos va a levantar. Levantará su iglesia y levantará a los santos. Pero mientras estemos en este mundo y si el Señor aún no ha llegado, pues nuestro cuerpo va a irse al polvo. Todo esto se va a desintegrar, se va a terminar. Anatómicamente podemos decir que nuestro cuerpo humano está constituido de más de 650 músculos. Y es por eso que cuando la gente tiene una herida y se expone mucho la piel, la gente le llama comúnmente carne a lo que es el músculo de un cuerpo humano. Hay músculos voluntarios e involuntarios, los que tienen una acción donde uno le puede dar la orden, pero en el caso del corazón, que es un músculo grande también, es un músculo involuntario. Nosotros no podemos decirle al corazón párate o camina, sino él automáticamente está trabajando. Pero para hablar de las obras de la carne, hoy he contado nuevamente con la fina presencia de mi amigo y hermano en Cristo, el evangelista Luis Hernández. Mucho gusto, hermano Fabián. Gracias, mi hermano, por compartir esto de las obras de la carne. ¿Qué nos puede usted decir sobre las obras de la carne? Bueno, las obras de la carne ahorita tocó un tema muy bueno y que se necesita traer en las iglesias. Y sé que este tema va a confrontar a muchos, como Dios los confronta día tras día a nosotros también. Usted hablaba en el 16, pero dice el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y dice el 20: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Y el 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, es una palabra muy fuerte, pero es que el Señor nos está diciendo ahí que tenemos que alinear nuestro espíritu. Amén. Tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo, como hablamos en otro programa, más que las obras de la carne. Lamentablemente, aquel cristiano que no anda bien en las cosas del Señor, el enemigo tiene un plan y ya lo está tramando de sacarte de la iglesia. Hemos visto ministros caer de la gracia del Señor porque obviamente no había una convicción total. Y cuando no hay una convicción total, el enemigo toma ventaja de ello. Quiero hablar primeramente de la primera obra de la carne que usted mencionaba, hermano, y hablaba sobre lo que es el adulterio. El adulterio. ¿Y qué es el adulterio, hermano? Pues más bien podemos decir que el adulterio es la relación sexual de una pareja que no es la verdadera. En el caso, para entender mejor, si hay un matrimonio, si yo estoy casado con mi esposa, el Señor me ha regalado a mi esposa como una bendición,
es la única persona que yo puedo tener una intimidad. Pero si viene una tercera persona, eso ya está adulterado. Adultera, sí. Y eso así es. Y podemos ver en la Biblia, basado en el Viejo Testamento, con la vida de David, lo que fueron manifiestas las obras de la carne en ese momento. Cuando los podemos ir y buscar ahí en 2 de Samuel 11, donde empieza y dice que él se paseaba, dice, y vio a la esposa de Urías. Entonces, podemos ver y escudriñar ahí un poquito la palabra. Amén. Para que puedan entender la consecuencia que hay cuando vienen esos pensamientos de la carne. Y ahí en 2 de Samuel 11 dice, y vamos a leer del 2, dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa del real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero lo que viene, la consecuencia, después de que David se acuesta con ella, viene una consecuencia muy grande. David abrió una puerta, abrió su corazón para que el enemigo pudiera entrar a hacer algo que no tenía que haber hecho, acostarse con una mujer que no le pertenecía a él. Amén. Pero eso le llevó, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde te puede llevar la consecuencia del pecado? Este hombre después entró en un espíritu de homicida. Amén. Ahí lo pueden leer en su casa del 12 en adelante, o todo el pasaje. Y después dice, mira, envíame a Urías a los recios de la batalla para que sea muerto. Indirectamente lo asesinó. Lo asesinó. Lo puso en la... Al frente, lo puso como... me va a hacer estorbo a mí, porque se va a manifestar el pecado que yo hice. Pero como Dios tiene a sus profetas, dice que nada hay oculto aquí en la tierra. Amén. Nada, todo se tiene que dar un día. Y vino el profeta, y allí podemos ver Natán ahí en 12, y le empieza a contar una historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y le dice, ¿qué tú crees? Y David dice que él se enojó en un momento. Y le dijo, pues ese hombre eres tú. Amén. Y el hijo que se ha concebido, ese hijo se te va a ser quitado también. Porque fue en un adulterio. Y así fue. Y así fue. Fue cumplida. Después este hombre se arrepentía, lloró, ayunó, pero Jehová no escuchó. ¿Por qué? Porque él había tomado una decisión. Yo siempre digo, las decisiones que tú puedas tomar aquí en la tierra son muy decisiones que una buena decisión te va a marcar un buen futuro siempre. Una mala decisión, cuando estamos dentro del reino, vas a ver el gran problema que te vas a buscar. No es que Dios te va a matar, pero tiene una consecuencia. No porque Dios es más, decir, oh, Dios le plació, no, sino que por la misma concupiscencia que está en ti, por el pecado que tú le abriste una puerta al enemigo, entonces él entró. Hermano, pero ¿cómo fue que el enemigo entró? Porque hubo un descuido de la búsqueda de la presencia. Y Pablo decía, ¿no? Con la carne, ya no soy yo el que hago eso, es del pecado que vive en mí. Uh-huh. Porque él sabía que había una vida pecaminosa en el ser humano. Otro de los temas, vamos a hablar de las obras de la carne, y obviamente nuestro programa tiene un tiempo estipulado, no podemos hablar de todas ellas, pero trataremos de avanzar en lo que podamos. Uh-huh. El otro tema es, la otra obra de la carne es la fornicación. Así es. Okay. Pero regresando un poquitito al adulterio, la palabra a mí me dice que si tú estás teniendo relaciones con alguien que no es tu esposa o tu esposo, tú eres un adúltero. Y tú verás lo que dice al final la palabra del Señor a los que están en las obras de la carne. Así es. La fornicación, otra obra de la carne. Hermano, la fornicación es aquellas relaciones sexuales que se tiene antes del matrimonio. Antes del matrimonio, así es. Y se da en los noviazgos. Así es. ¿Cuánta iglesia no hemos visto ahora que el joven de la alabanza se va con la maestra de escuela dominical
no han tenido su concepto matrimonial y tienen la relación íntima y posiblemente la hermanita resulta embarazada y el joven se va de la iglesia, la hermana se queda ahí, total que es un desorden. Y no es una bendición de parte del Señor. No, no es una bendición porque es algo que lo hicieron antes del tiempo de Dios. Cuando nosotros los enfocamos en el tiempo de Dios, viene una bendición. Cuando nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, está la consecuencia. Y esa es la consecuencia de que la paga el pecado es muerte. Pero más la dávida de Dios es regalo y es vida eterna. Amén. Entonces, cuando el joven o la jovencita toman una decisión antes del matrimonio de experimentar, porque el joven le dice, mira, si me amas tanto, ¿por qué no me muestras con hechos? Si alguien te está diciendo eso, eso no viene de parte de Dios. Amén. Esa persona no te ama, porque una persona que ama nunca te va a llevar a que tú vayas a un fracaso. Y lo que podemos también agregar también es que no solo la relación sexual entra la fornicación, también en la fornicación entra lo que es el adulterio, entra también lo que es la masturbación. Y eso va dirigidamente a los jóvenes de hoy en día. Si tú estás en masturbación, si tú estás teniendo relaciones sexuales sin haberte casado, la palabra del Señor me dice que tú eres un fornicario, por tanto estás en pecado. Así que lo que queremos nada más es exhortarte. Vamos a ir como dice, a vuelo de pájaro, de hablar de ese tema de las obras de la carne. Es un tema que a mí me gusta mucho y es muy interesante, hermano. Amén. Otra de las obras de la carne habla de la inmundicia. Well, hablar de la inmundicia es algo tremendo. Tenemos algo que dice que es suciedad, porquería o basura. Así lo describe el diccionario. Así es, amén. Y puede ser una suciedad física o una suciedad moral. ¿Qué vas a encontrar tú si estás en una inmundicia? Bueno, recuerda que en el Antiguo Testamento se hablaba de esto como inmundicia, como contaminación, y yo puedo decir que el primer libro que existió de medicina fue la Biblia. Los levitas eran los encargados, hacían la función de médicos, de tener sanación. Amén. De evitar que hubiera un contacto con un cadáver, a un cuerpo muerto, como dicen, o de una mujer con flujo. Eso provocaba contaminación, por eso se consideraba como un inmundo. Pero también la inmundicia hoy en día es todo lo que tú estás pensando. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿Tienes buenas cosas? ¿Qué podríamos decir? Bueno, por eso que muchas cosas son manifiestas, por eso que el Espíritu Santo tiene que manifestar verdaderamente lo que verdaderamente tú estás expresándote en un púlpito y lo que tú estás expresando allá afuera. Lamentablemente son cosas que tienen que pasar siempre, a veces de experiencias que uno tiene con gente que a veces uno dice, wow, pero verdaderamente no eres la persona que yo pensaba. Y la inmundicia, hermano, lo que usted dice tiene que tener relación con lo de afuera. Es muy cierto. Hoy en día vemos hermanas que van con la ropa muy tallada, haciendo una provocación a los jóvenes. Por otro lado, los jóvenes con los pantalones muy apretados, dando también a mostrar cosas que los hermanos no tienen que ver. Así es. Eso es una inmundicia. Y si tú estás haciendo esas obras de la carne, a mí me dice el Señor que tú eres un inmundo. Y lo que queremos es que tú pongas atención a estas cosas. El bisexualismo, el lesbianismo, el homosexualismo entran en esta rama de lo que se llama obras de la carne, como es la inmundicia. Así es, sí. Otra de las obras de la carne es la lascivia. ¿Qué podemos hablar de la lascivia, hermano? Porque en la lascivia entra lo que se llama una propensión excesiva al deseo sexual. Y yo creo que si hablamos de lascivia, el hombre por sí, hermano, es lascivioso. El hombre tiende a estar viendo a cuanta mujer pasa. Uno a veces, yo me recuerdo antes de conocer al Señor, paraba con tortícolis por tanto ver a las mujeres. Y yo le decía a los hermanos que el hombre es visual, la mujer es auditiva. Entonces cuando tú vienes a los caminos del Señor, esa obra de la carne tiene que cerrarse. No más lascivia, no más cosas inmorales en tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es permanecer en Cristo, ¿no? Amén. Yo pienso que en eso lo que usted está hablando de la lascivia entra como un desorden ya en ti, cuando hay una distracción ya.
prácticamente nosotros tenemos que tener lo que es un temor de parte de Dios. Y hoy en día como que se ha perdido eso, el temor. De que todas estas cosas que están, las manifestaciones que son en las obras de la carne, la lascivia, la fornicación, adulterio, homicida, la borrachería, como que se ha tomado como Normal. Yo lo hago ahorita y Dios al ratito me perdona. Sí, Dios te perdona, porque Él es un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero realmente vas a estar viviendo una vida que tú mismo te estás engañando. No es porque estemos en un púlpito levantando nuestras manos quebrantados, hacerle creer a un pueblo que todo está bien, donde realmente en ti tú sabes que no estás bien, donde tú sabes que tienes que soltar esos deseos carnales, esos deseos de los ojos que habla la Biblia, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, donde tú no puedes vivir ya, porque cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces deja que sea Él que te guíe. Jesús vino y se hizo, Él siendo Dios se hizo hombre y vivió en esta carne, pero más sin embargo los mostró Él que todo se puede en Cristo. Amén. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos en breves instantes, no le cambie. Muchas gracias, estamos de vuelta con ustedes y hablábamos sobre lo que son las obras de la carne y nos habíamos quedado en lo que era la lascivia. Pero mire, la inmoralidad también es parte de esta obra de la carne. Y en esa inmoralidad también entra lo que es parte de lo que es la fornicación. También entra lo que es el incesto. Es aquella relación de un padre con una hija o de una madre con un hijo. Y existen. Es increíble todo lo que está sucediendo hoy en día. La pornografía, la televisión. Usted, si le gustan las telenovelas, donde en las telenovelas lo que va a ver ahí es sexo, adulterio, mentira, engaño, y que usted quiere ser parte de la telenovela, esa es una artimaña del enemigo. Yo lo que le aconsejo es que cambie el canal y vea nuestro programa, que está muy interesante. Así que otra de las obras de la carne, hermano Luis, es la idolatría. Y la idolatría es cuando dejamos el lugar de Dios y ponemos otra cosa que no es Dios. Así, y eso es no, es un big no, como dirían los americanos, cuando estamos dejando a nuestro Padre Celestial a un lado por la idolatría. No es solo adorar y venerar imágenes. Venimos de un país latinoamericano donde la idolatría es grande. Tantas imágenes, la Semana Mayor, Semana Santa, cargando esos grandes bultos por toda la ciudad y cientos de personas llamadas por esta idolatría. Pero no solo la idolatría es adorar y venerar imágenes, sino también el poder adorar el trabajo. Sí. Aquellos ministros que trabajan 7 días a la semana y dicen, no voy este domingo porque me salió un overtime. Las mamás que idolatran a los hijos, que no los dejan que ni a sol ni sombra les pueda pegar un viento fuerte. ¿Qué más podemos agregar, hermano? Yo pienso que ese es uno de los temas muy buenos, lo que es la idolatría. Porque muchas veces hablaba usted de idolatrar un trabajo, idolatrar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra mascota, idolatrar el dinero. Dice, háblanos, Señor, dice. Entonces, nosotros tenemos que tener un control. Yo tengo una mascota. Y a veces me dice la gente, tú amas a tu perro. No lo amo, yo lo quiero, es una cosa, porque lo único que yo puedo amar es a Dios y todos los que me rodean aquí en la tierra, por la humanidad, mis hermanos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener un balance, que yo no voy a dejar de ir a las cosas de Dios por hacer estas cosas. Y es algo que muchas veces usted decía, hay hermanos que dicen, yo no voy a ir a la iglesia hoy porque me salió un overtime. Necesito ganar $200, $300 más extra. Yo me recuerdo una vez, a mí me dijeron, necesitamos que trabajes un día domingo. Yo los días domingos no los trabajo a nadie. Yo le dije, por mucho que me puedan pagar, yo no los trabajo. Aún si me tienen que pagar doble. Me dice, no, te lo van a pagar doble. Le digo, a mí, yo no estoy interesado en eso. Porque lo que Dios me va a dar hoy vale más que eso. Entonces, nosotros tomamos una prioridad siempre en lo que es en las cosas de Dios. Que esto no me desvíe. Sí, tenemos que trabajar en este mundo porque es necesario.
pero tampoco que esto me distraiga del propósito de la visión de Dios. Así es. Entonces, si tú estás escuchando y si te sale un trabajo por el domingo y vas a permitir que el enemigo tome tu pensamiento y pongas amor al dinero, que el dinero sea tu Dios, y no vas a asistir a la palabra que el Señor tiene preparada para ti y tu familia, piénsalo. Entonces, si tú estás poniendo el trabajo antes que Dios, la palabra del Señor me dice que tú eres un idólatra, porque estás idolatrando al trabajo. Y esa es una obra de la carne. La hechicería, hermano. La hechicería es un método donde muchas personas, y no es por Dios, muchas personas buscan una respuesta. Y la hechicería, ahí caen los famosos amuletos. Yo me recuerdo que en mi país, Guatemala, cargaba, no era una pata de conejo, porque decía, la pata de conejo está muy pequeña, mejor cargaba una pata de caballo ahí para, entre más grande la pata que cargaba de llavero, era mejor la suerte que iba a tener. Y muchos caemos en esto de la hechicería, de tener que una bolita, una esfera, o tener un sol, una luna, una piedra de cuarzo. O tener un billete guardadito, esto me va a dar mucha suerte. Exactamente, doblar el billete de una manera que ese nos va a multiplicar. Las cartas del tarot, el leer el café, es parte de la hechicería y eso no es de Dios. Sí. Entonces, el papá nos habla y nos dice, mira, lee esa parte de la Biblia, lee el capítulo 5 de Gálatas, ahí te habla el Señor. El mismo Pablo se pone de ejemplo. Así, en Romanos ahí habla de que él también tenía peleas con su carne. Así, amén. Y él iba a sentirse feliz hasta cuando dejara este cuerpo que el Señor nos ha regalado. Otro de las cosas que tenemos como obra de la carne son las enemistades. Eso se ve. ¿Será que no hay enemistades en el cuerpo cristiano? Eso se ve, a menudo se ve eso. Eso yo creo que es algo que fluye mucho. Y es algo que Dios tiene que cambiar una mentalidad de un pueblo. No ya tener competencia, que quién es la mejor iglesia, quién es el que canta mejor, quién es el que predica mejor, quién es el que hace mejores eventos. Podemos caer en todas esas cosas. Sin darnos cuenta, estamos en una competencia de algo y lo que hacemos es buscando enemistades con otra persona. Amén. Porque una de las cosas que yo puedo notar ahí que la persona es inmadura todavía. Porque cuando nosotros somos maduros, nosotros no nos ofenden estas cosas, sino que seguimos hacia adelante porque sabemos que tenemos un llamado, tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Y yo no puedo estar en contienda con nadie. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, oro y que Dios sea el que se encargue de todas las cosas. Y entre las obras de la carne, hermano Luis, entra también lo que son las enemistades de antaño, que son las enemistades del pasado. Si tú a un mamá o papá no has perdonado al hijo que te desobedeció, que te trajo una mala nota cuando él tenía 10 o 12 años, o tu hijo o hija, si tu mamá te ofendió, te agredió, te dio unas par de cintos ahí en la espalda porque tú no eras un buen muchacho o una buena muchacha. Pasan muchos hermanos en Cristo que no le hablan al papá ni a la mamá por 15 o 20 años. Esa es una enemistad. Sí. Y si tú estás en enemistad con tus seres queridos, tú estás en la carne y por tanto estás en el pecado. Así que el Señor está hablando a nuestras vidas el día de hoy. Amén, amén. Pleitos. Amén. Casi va con enemistades. Con las enemistades. Sí. Y bueno, son discusiones, dice, corajes, iras, pleitos con golpes. Wow, y eso pasa en las mejores familias. Cuando el hermano se agarra del chongo, como dicen, con la hermana, o el hermano ya va y le falta el respeto al papá. Hoy pasa eso, ¿no? Y bastante. Pleitos. Esta nación, gracias al Señor, no sucede tanto porque hay una autoridad y la gente que le tiene miedo a la autoridad. Pero la gente que sobrepasa su límite de enojo y cae en la ira, no mide consecuencias. Sí, y además no viene una bendición de parte de Dios, porque si estamos viviendo en todas estas cosas que habla ahí porque estas obras de la carne, Dios no puede derramar una bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, Dios no puede derramar en mí o en usted cantidad de dinero si donde nosotros todavía hay envidia. Amén. Donde nosotros lo que queremos es todo para nosotros. Y Dios dice, pero ¿cómo yo voy a bendecir a un altanero? ¿Cómo yo voy a bendecir a un envidioso?
¿Cómo yo voy a bendecir a este hombre que tiene celos de aquel ministro, de aquella ministra? Yo no puedo. Yo necesito primero moldearte, matar todo lo que está en esa carne para que verdaderamente tú seas guiado por mi Espíritu Santo y realmente que los frutos se puedan manifestar en tu vida. Amén. Otra de la obra de la carne habla de las iras. Y las iras va más allá que el enojo. Sí. El libro de Efesios habla, dice, no dejéis que el sol se ponga sobre tu cabeza. Amén. Airaos, pero no pequéis. Quiere decir, puedes enojarte, hijo, pero no vayas a los golpes ni a la ira extrema que te haga perder el conocimiento. Podemos ver la historia de Jesús. Jesús en un momento se enojó. No fue algo, fue un celo santo que él tuvo. Que vio en la misma casa de Jehová que se estaban haciendo cosas. Lo habían convertido en mercado. Donde dijo, mi casa, casa de oración será. Exactamente, así es. Y sí, es importante anotar eso, que el Señor Jesús se enojó. Y todos tenemos derecho a enojarnos. Es parte de una emoción. Bueno, nos quedan tantos temas, tantas obras de la carne. Pero yo quiero cerrar, hermano, con lo que dice la palabra. Amén. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También la palabra nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no hay que hacernos vanagloriosos. Y todo aquel que está en las obras de la carne, no espere ver al Señor. Eso es definitivo. Así que, mi hermano, lo que yo te puedo decir en esta hora es que si tienes algún celo por el hermano, tienes algún pleito, una enemistad, si estás en adulterio, estás en fornicación, es tiempo que pares. Si estás en un púlpito predicando o llevando la alabanza o sirviendo en la iglesia, siéntate por un buen tiempo. Amén. Pídele al Señor restauración y verás cómo el Señor te lleva a otro nivel. Ha sido una gran bendición poder haber estado con ustedes. Gracias a mi hermano Luis por Gracias el tiempo. a usted también. Lamentamos, el tiempo se ha ido. Así que será en la próxima que ampliaremos más el tema. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones. Señor, ayúdame, mi aperta turcos, mi corazón te ha sido dolor. Señor, restaurame, mi tasinti bashi, taboso mi ting mester. Señor, rescátame, mi tahopi cansa, mi corazón por aguanta más. Señor, cargame, Jesús braza divo, por la cama sin ti.